Las leyes de Newton. Las leyes de Newton surgieron en el siglo XVII, cuando Isaac Newton buscaba explicar los principios fundamentales del movimiento y la fuerza. En una época donde la ciencia comenzaba a separarse de la filosofía, Newton unificó las observaciones de Galileo y Kepler con sus propios estudios matemáticos, creando un marco teórico para entender desde el movimiento de los planetas hasta objetos cotidianos. Publicadas en su obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica en 1687, estas leyes sentaron las bases de la mecánica clásica y revolucionaron la física. Su contexto histórico. Newton desarrolló estas leyes para resolver problemas que científicos anteriores no podían explicar, como la relación entre la fuerza y movimiento. Su trabajo respondió a preguntas sobre la inercia, la gravedad y las interacciones entre cuerpos. Gracias a su enfoque matemático, las leyes no solo describían fenómenos naturales, sino que también permitían predecirlos, marcando el inicio de la física como la ciencia exacta. Primera ley de Newton. Ley de inercia. Esta ley establece que un cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, MRU, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. La inercia es la tendencia de los objetos a resistir cambios en su estado de movimiento. Por ejemplo, un libro sobre una mesa no se mueve a menos que alguien lo empuje, y un pasajero en un auto frena bruscamente, su cuerpo sigue moviéndose hacia adelante. Su explicación. La primera ley explica por qué los objetos mantienen su estado de movimiento. Si no hay fricción, un objeto en movimiento nunca se detendría. Esto se observa en el espacio donde no hay aire y los cuerpos celestes se mueven sin frenar. Esta ley también aplica a objetos en reposo. Una caja en el suelo no se mueve a menos que se le aplique fuerza. Su explicación. La primera ley explica por qué los objetos mantienen su estado de movimiento. Si no hay fricción, un objeto en movimiento nunca se detendría. Esto se observa en el espacio donde no hay aire y los cuerpos celestes se mueven sin frenar. En la Tierra, fuerzas como la gravedad y fricción modifican el movimiento, pero la inercia sigue presente. Por ejemplo, al frenar un auto, los pasajeros salen disparados hacia adelante, porque su cuerpo tiende a mantener la velocidad inicial. Esta ley también aplica a objetos en reposo. Una caja en el suelo no se mueve a menos que se le aplique fuerza. Esto demuestra que todos los cuerpos resisten cambios en su movimiento, ya sea que estén quietos o en velocidad constante. La inercia depende de la masa. A mayor masa, mayor resistencia al cambio. Por eso es más fácil empujar una bicicleta que un camión. Ejemplo. Cuando un autobús frena bruscamente, los pasajeros se inclinan hacia adelante porque sus cuerpos tienden a mantener el movimiento que llevaban. A eso se le llama inercia. Si el autobús estuviera en el espacio sin fricción, seguiría moviéndose para siempre sin frenar. Segunda ley de Newton. Ley de fuerza y aceleración. Esta ley relaciona la fuerza aplicada a un objeto con su aceleración y su masa, mediante la fórmula F igual a m por a. Indica que a mayor fuerza, mayor aceleración, pero si la masa aumenta, la aceleración disminuye. Por ejemplo, empujar un carrito de supermercado vacío es más fácil que uno lleno, porque la masa afecta directamente cuanto acelera entre una misma fuerza. Explicación. La segunda ley cuantifica cómo las fuerzas producen movimiento. Si aplicamos la misma fuerza a dos objetos con masas distintas, el más ligero acelera más. Por ejemplo,
Un niño pequeño necesita menos fuerza para correr que un adulto. Esto explica por qué los cohetes, al ser muy pesados, requieren enormes fuerzas para despegar. La fórmula F igual a m por a permite calcular fuerzas en ingenierías, deportes y hasta en la vida diaria, como al medir el peso, que también en general es la fuerza gravitacional. Además, esta ley muestra que la fuerza y la aceleración tienen la misma dirección. Si empujas un objeto hacia la derecha, acelerará a esa misma dirección. También explica fenómenos como la caída libre. La gravedad actúa sobre un objeto provocando una aceleración constante, A igual a G. Sin embargo, si hay resistencia del aire, otra fuerza, la aceleración disminuye, como ocurre con un paracaidista. Un ejemplo. Al patear un balón de fútbol, la fuerza de tu pierna lo acelera, pero si pateas una bola de boliche, necesitarás mucha más fuerza para lograr la misma aceleración. Esto explica por qué los coches pequeños aceleran más rápido que los camiones. Tercera ley de Newton. Ley de acción y reacción. Esta ley afirma que toda acción tiene una reacción igual y opuesta. Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el segundo responde con una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario. Por ejemplo, al caminar tus pies empujan el suelo hacia atrás y el suelo te empuja hacia adelante. Esto permite el movimiento en cohetes, nadadores e incluso en globos que se desinflan y salen volando. Su explicación. La tercera ley explica que las fuerzas siempre ocurren en pares. Un ejemplo clásico es un nadador. Al empujar el agua hacia atrás con sus brazos, que es la acción, el agua lo impulsa hacia adelante, la reacción. Esto también se ve en los cohetes. Al expulsar gases hacia abajo, la reacción lo impulsa hacia arriba. Sin embargo, aunque las fuerzas son iguales, los efectos pueden variar según la masa. Por ejemplo, si una pelota choca contra un muro, ambos ejercen fuerzas iguales, pero solo la pelota rebota. Esta ley es crucial en la vida cotidiana. Al sentarse en una silla, tu peso ejerce fuerza sobre ella y la silla responde con una fuerza normal, que evita que caigas. Incluso en fenómenos como vuelos de aviones, las alas desvían el aire hacia abajo y el aire empuja el avión hacia adelante. Las fuerzas de acción-reacción no se anulan porque actúan sobre los objetos distintos. Un ejemplo, cuando inflas un globo y lo sueltas sin anudarlo, el aire sale disparado hacia un lado, que es la acción, y el globo vuela en dirección opuesta, la reacción. Así funcionan los cohetes espaciales, expulsan gases hacia abajo para impulsarse hacia arriba. Limitaciones de las leyes de Newton. No aplican en todos los casos. En objetos a velocidad cercanas a la luz. Relatividad de Einstein. En partículas subatómicas, mecánica cuántica. Fuerzas no consideradas. Newton no incluyó fuerzas como la fricción del aire o la resistencia en fluidos, que afectan el movimiento en la realidad. Conclusión. Las leyes de Newton son esenciales para entender el mundo físico. La primera ley nos enseña que los objetos resisten cambios en su movimiento. La segunda ley cuantifica cómo la fuerza afecta a la aceleración dependiendo de la masa. Y la tercera ley revela que las fuerzas siempre actúan en pares iguales y opuestos. Juntas se explican desde fenómenos cotidianos hasta tecnologías avanzadas como cohetes o puentes. Dominar estos principios no solo es clave para la física, sino también para innovaciones que transforman nuestra vida diaria. Las leyes de Newton no solo explican fenómenos cotidianos, sino que son pilares de la ciencia y la tecnología. Desde el diseño de vehículos seguros hasta la exploración del espacio, estas leyes han permitido avances que Newton ni siquiera imaginó.
aunque tienen limitaciones en escalas cuánticas o relativistas. Siguen siendo esenciales para entender el mundo macroscópico. Su simplicidad y poder predictivo las convierten en un ejemplo de cómo la ciencia puede transformar nuestra comprensión del universo. Como dijo Newton, construimos demasiados muros y no suficientes puentes. Y sus leyes son, precisamente, puentes entre la observación y el conocimiento. Ejercicio aplicando la primera ley de Newton. Un camión de 2.000 kilogramos se mueve a una velocidad constante de 20 minutos por segundo. De pronto, el conductor frena bruscamente, deteniéndose en 4 segundos. Pregunta: ¿por qué los paquetes dentro del camión, que no están amarrados, se deslizan hacia adelante al frenar? Respuesta y explicación. Los paquetes se deslizan hacia adelante porque tienden a mantener su estado de movimiento original, 20 minutos por segundo, debido a la inercia. Al frenar el camión, la fuerza de fricción del piso actúa sobre las llantas, pero no directamente sobre los paquetes, que siguen moviéndose hasta que la fricción con el piso del camión los detenga. Un ejemplo: es lo mismo que ocurre cuando llevas un vaso con agua en un auto y frenas, el agua se mueve hacia adelante. Muchas gracias.